Ahora, innovación informativa multiplataforma en Capital. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de opinión y participación, Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos. En nuestro capítulo de hoy continuamos conversando sobre Ahora, propuesta informativa de Capital que continúa innovando y reinventándose para ustedes. Además del pluralismo, Ahora aporta al debate público informado con el análisis de los datos abiertos de Bogotá región, disponibles en distintos observatorios distritales, los cuales permiten ampliar las perspectivas sobre lo que pasa en las distintas localidades, en Bogotá región y en el país. Con este proyecto de convergencia digital, la ciudadanía encontrará valor agregado en los contenidos del flujo informativo durante 24 horas en las redes y plataformas de Capital. En lo que resta de este año 2023, el énfasis de Ahora estará enfocado en Instagram, TikTok y YouTube, en la emisión del noticiero de televisión diario y en los podcasts de Capital Sonoro. Entender lo que pasa en Bogotá no es fácil y nuestro objetivo es darles información y análisis para que ustedes sí se sientan informados, que gracias a nuestros contenidos reciban información útil, de interés público y que les conecta con lo que pasa en esta ciudad que habitamos y que es tan diversa. Para cumplir con ese objetivo, un equipo interdisciplinar hace parte de Ahora. Y es para mí un gusto presentar aquí y ahora a Yamit Palacio, quien será el conductor principal de este programa. Hola Yamit, bienvenido y sigamos contándoles a quienes nos están viendo sobre lo que estamos lanzando hoy. Gracias, María Paula. Gracias, directora. Es un enorme placer para mí, un inmenso honor hacer parte de este equipo de profesionales. Ahora busca aportar elementos para el análisis de lo que pasa en temas de medio ambiente, movilidad, economía, educación, salud, seguridad, cultura y, cómo no, deportes, así como en lo relacionado con la alcaldía y el consejo. Nos vemos aquí a las 12 del mediodía para que vean cómo transformamos datos en historias y lo haremos de la mano de voces expertas. También es importante contarles cómo todo este contenido fluye por fuera de las pantallas de televisión y llega al podcast a las 6 de la tarde, como boletín en su correo electrónico a las 6 de la mañana, en formato YouTube cada domingo y como videocast cada mes. Eso quiere decir que somos un proyecto multiplataforma. Y como en nuestro capítulo anterior tuvimos como invitados a las nuevas caras de Capital, Yamit Palacios y Laura Chambueta, para este capítulo el defensor de audiencias ha invitado a la cabeza de todo este proyecto informativo de Capital, María Paula Martínez. Veamos. María Paula, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Gracias a ustedes, es un gusto, Carlos, estar aquí. Un primer elemento que ustedes destacaron al anunciar la serie es que esto es una conjugación virtuosa entre investigación, datos y análisis, que va mucho más allá de la noticia. Ese trípode, ¿qué busca? Busca ofrecer marcos de interpretación, de sentido, que muchas veces el mero registro no alcanza, ¿no? Hay muchos eventos que suceden en una ciudad en un día, que son noticiosos, que son extraordinarios, ¿no? Que nos sorprenden de muchas maneras, pero solo registrar las 5 Ws, como diríamos en el periodismo, ¿no? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿A quién le pasó? A veces no alcanza para entender los fenómenos, ¿sí? La repetición de estos hechos, las razones, las dinámicas de ciudad que los permiten, etcétera. Entonces, abordar la actualidad desde la investigación es empezar como a tejer hilos, si se quiere, ¿no? O a unir puntos para procesar mejor la información, o al menos darle a las audiencias los elementos que le permitan eso. Entonces, por ello, nosotros nos hemos planteado en tomar un tema diario a profundidad. Un tema que, por supuesto, se deriva de la actualidad, de lo que pasa, de las preocupaciones que tenemos nosotros como bogotanos o bogotanas, y que durante una hora voces expertas, distintas perspectivas, nos ayuden a poner sobre la mesa, ¿no? Lo que necesitamos saber para no sé si para entenderlo del todo, porque creo que hay fenómenos muy complejos que al final no es que revelemos verdades absolutas, pero sí hacer las preguntas pertinentes,
tener más miradas, a tener más información, creyendo pues en el principio de que eso es lo que nos permite también tener una ciudadanía más activas. Me parece muy interesante ese elemento que introduces porque no basta con que sepamos qué pasó, dónde pasó, quiénes son los protagonistas, sino encontrarle sentido a lo que pasa, entender y nosotros como ciudadanos y ciudadanas darle sentido a esto que nos pasa. De pronto, con un ejemplo específico, profundicemos en esa idea que me parece muy potente, una oferta de programación que le ayuda a uno a encontrar sentido a lo que pasa, a lo que pasa. Quizá con un ejemplo temático, María Paula. Pues creo que tengo dos que lo ilustran bien y que además explican otro de los principios del proyecto conectado a ello, que es unas agendas más diversas y participar como del pluralismo informativo. Hicimos un especial sobre feminización de la pobreza, que es un tema no tan conocido, pero que nosotros sí lo vemos en nuestra cotidianidad y tiene relación con, por supuesto, violencias, pero sobre todo esas discriminaciones y desigualdades que afectan sobre todo a la población de mujeres que tienen menores salarios, menor acceso al trabajo, menor acceso a la tierra, menor acceso a la educación, y cómo eso se evidencia en una ciudad donde los índices de pobreza multidimensional recaen sobre todo en los hogares con jefatura femenina, que son nuestra realidad. La mayoría de hogares en Bogotá tienen a mujeres en su cabeza. En los estratos más bajos son sobre todo jefaturas femeninas las que responden al cuidado de adultos mayores y de niños y niñas. Entonces, muchas de las políticas de manzanas del cuidado, de lo que está pasando en la Secretaría de la Mujer, se explican por unos fenómenos como más transversales. Entonces hicimos la semana pasada un especial dedicado a cómo se evidencia eso que parece como un término intelectual, ¿no? De la sociología, de la antropología, cómo es que eso se vive en nuestra ciudad, qué ejemplos hay, dónde están las cifras, cómo es que unos productos de mercado son más costosos si son para las mujeres, una cuchilla de afeitar que es rosada vale más que un azul, ¿no? Entonces, toda la economía, que no estoy hablando solo de mujeres en los lugares más vulnerables socialmente, sino a todas, ¿no? Comprar un artículo para mujer, un termo rosado es más costoso que un termo azul, ¿no? Entonces, todo lo que, un termo para el agua o un implemento de aseo, ¿qué pasa con los implementos de aseo con mujeres en las cárceles, ¿no? Preguntas que, como esa, nos ayuden a entender otros fenómenos en la ciudad. Y el segundo es la ruralidad. Bogotá es una ciudad con cuyas localidades, 5 de sus localidades tienen zonas rurales amplias. Hay un porcentaje altísimo, dado Sumapaz y su extenso territorio, que es verde y rural en Bogotá, campesinos y campesinas que además abastecen con muchos de sus productos nuestros mercados, pero pues poco hablamos de nuestros conciudadanos rurales. Uno piensa en la ruralidad, piensa en otros municipios de la ciudad, del país, perdón, uno piensa en los campesinos ¿no? de a las afueras de Bogotá, no en los bogotanos y bogotanas. Y ese nos ayudó a entender cómo Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Bosa, Suba, tienen esa población que vota en Bogotá, esa población que impacta los mercados en la ciudad y pues la brecha que hay entre la forma como estas personas viven aquí arriba en Usaquén o en Suba y cómo vivimos nosotros, pues quienes estamos como en los cascos más urbanos. ¿Qué quieren ustedes señalar cuando dicen que aspiran a proveer una información útil, útil? Eso lo conectamos con los datos y por supuesto pues con la investigación, información que les sea útil para tomar decisiones, para saber más sobre su ciudad. Y eso es una manera de estar mejor informado, es una manera en la que usted optimiza sus tiempos, sabe dónde buscar preguntas, si tiene que hacer algún trámite en la ciudad, entiende cómo funcionan las entidades, las organizaciones, cómo la sociedad civil responde a eso. Y por ello nosotros invitamos siempre a voces expertas diversas, que en el panorama general ayudan a entender, por ejemplo, ayer que hicimos un programa a propósito del Día contra la Transfobia de Salud Trans. Viene una persona de una organización que defiende los derechos de estas poblaciones. Vino también
o para hoy, creo, o para mañana, que estaba revisando, hay un programa con la Secretaría de la Mujer. Acudimos también a la misma población en las localidades que nos diga qué están haciendo. Entonces le ofrecemos a la gente como radiografías de fenómenos en la ciudad que consideramos útiles en la medida que le identifican actores, hombres y mujeres que participan de esa problemática de alguna manera, bien sea dando una ruta de atención, bien sea explicándonos cómo es que la ruralidad funciona. Cuando tuvimos el metro, por ejemplo, como tema inicial de esta serie, que fue por el tema que arrancamos, pues tuvimos a una persona de la academia, tuvimos al ministro de Transporte recién nombrado, ¿no? Y a personas expertas en movilidad, que a partir de eso supiéramos, pues, cómo es que este debate es entendido desde distintas formas, desde distintas perspectivas, y que para el ciudadano que está un poco perdido en 40 y cuantos años de estar pensando si va a haber o no un metro, le queden algunas claridades o por lo menos sepa dónde están los vacíos, ¿no? Si no es que podemos aclararle todo porque no hacemos magia, no hay procesos complejos que se siguen mutando y transformándose en la misma ciudad, que por lo menos le ayudemos a señalar dónde están los vacíos, qué cosas ya están dadas, podría cambiar, qué podría pasar. Y eso nos parece que es útil porque le despeja en el mar de información que recibe un ciudadano o una ciudadana a diario. Nosotros tratamos de hacerle una curaduría o de despejarle el bosque y que algunos aspectos los tenga, o al menos se sienta con información más clara y más entendible. Para muchas personas es una ilusión. Para la empresa Metro de Bogotá es ya una realidad. Lo cierto es que el avance es más bien poco y las trabas han sido muchas en las últimas décadas. Por eso, y para intentar contestar a preguntas sobre cómo y cuándo será una realidad de la primera línea del metro, proponemos analizar qué ha pasado y qué podemos esperar en el futuro más próximo. Tal vez usted se ha preguntado cuándo podremos subirnos en un vagón que nos traslade a más personas en menos tiempo por esa ciudad de más de 1.600 kilómetros cuadrados, o preguntas sobre el trazado. ¿Pasará cerca de su casa, de mi casa? ¿Será finalmente elevado como el de Medellín o subterráneo? Y también, ¿cuánto podría costar un viaje? Hace apenas unas semanas llegó a Buenaventura la maquinaria especializada para acelerar el proceso. Supimos el viernes que finalmente no llegaron los estudios y que se cayó un artículo relacionado con este tema en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional. Hay muchas noticias, pero todavía pocas claridades para nosotros, los ciudadanos interesados. Recordemos que en Ahora ustedes podrán encontrar análisis sobre el medio ambiente, economía, política, derechos humanos, equidad de género, deportes, salud, educación, movilidad y seguridad. Ahora se emite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por nuestra señal abierta de televisión, pero también en podcast noticioso de lunes a viernes a las 6 de la tarde, como un boletín informativo a través de correos electrónicos y como noticiero de YouTube cada domingo, y también en formato de videocast cada mes. Sigamos viendo la entrevista con María Paula. María Paula, una inquietud que yo he tenido siempre como periodista y en el caso particular desde que estoy vinculado a Capital como defensor, es la capacidad que pueda llegar a tener la parrilla de programación de Capital para interpelar con una visión ciudadana y con un enfoque de derechos el plan de desarrollo de la ciudad. Normalmente elegimos al alcalde, elegimos a los concejales, pero yo veo que hay una desconexión brutal entre lo que se difunde noticiosamente sobre la ciudad con lo que está planteado en el plan de desarrollo. Es como si el plan de desarrollo fuera un adorno. Cuando uno supone que un canal como este debería estar interpelando justamente los temas de la ciudad, también en clave de lo que dijo el plan de desarrollo, entre otras cosas para darles insumos a los ciudadanos y elevar su capacidad crítica y el nivel de información y la calidad de la información sobre qué tanto se está ejecutando el plan y cómo se está ejecutando el plan. ¿Cómo crees tú que contribuye esta propuesta ahora a ese propósito? Pues nosotros nos hemos propuesto unas agendas y unos enfoques que se alinean de alguna manera con el plan. Y me refiero en específico a género, por ejemplo, ¿no? Esta alcaldía fue muy clara en
en fortalecer, porque hay que reconocer que es un camino que venía de otras administraciones, fortalecer el enfoque diferencial para las mujeres, para población LGBTIQ+, y nosotros, si miramos, y este ejercicio que hice hace poco, los temas que llevamos al mes, por ejemplo, ¿no? Siendo mayo una parrilla que ya nosotros tenemos lista, ¿no? Anticipada pues a las semanas que le quedan al mes, una de las agendas más tratadas es precisamente género, ¿no? Como decía hace unos momentos, tuvimos un especial sobre feminización de la pobreza, tuvimos uno sobre acceso diferencial de la población trans y no binaria a la salud, vamos a tener otro de violencia sexual la próxima semana, tenemos uno sobre mujeres y paz, y eso creo que marca una diferencia. No digo que otros medios no lo hagan, pero aquí hay una decisión deliberada que se nota cuando se compara con otras agendas, y la perspectiva de tener invitadas personas con experiencia de vida trans. Eh, por supuesto, cuando estamos haciendo las, eh, las notas con participación ciudadana, estamos incluyendo a muchas localidades, descentralizándolo para saber que pues, la realidad que vivimos nosotras también es muy distinta si estamos en Kennedy, si estamos en Los Mártires, si estamos en Ciudad Bolívar o si estamos en las partes rurales de Usme. Entonces, creo que esa perspectiva de pensar la población en su diversidad, que está muy atravesada por el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros la estamos tratando de visibilizar aquí, ¿no? Esa diversidad tiene estas caras y se ve así y se vive así en una ciudad. La otra de las agendas que nosotros tenemos fuerte ha sido como la movilidad, de alguna manera, que creo que también es otra de las grandes apuestas de esta administración, ¿no? Que va desde entender el corredor verde, la bicicleta, el uso compartido, la ciudad pionera en esas otras formas alternativas de transporte, pero pues también el metro, ¿no? La gran promesa pues de un sistema masivo y lo complejo que es entender esto en una ciudad pues con su amplitud en kilómetros y su forma desordenada de crecer. Entonces, esa es otra de las que para mayo pues fue relevante y creo que se unen pues a entender o a conectarse con las rutas que marcó esta administración. ¿Cómo se alista el proyecto para tener un diálogo fluido con las audiencias? Un diálogo fluido, respetuoso, plural con las audiencias, dado que esto queda instalado en plataformas y redes digitales y se elimina en mucho esta costumbre periodística de informar desde arriba hacia abajo y que la gente se calle y vea y apague el televisor. Aquí esto tiene un contenido digital muy poderoso. En materia de interacción con las audiencias, ¿cómo se está planteando el proyecto? Pues antes de esa etapa hemos hecho un ejercicio de narrativa dentro del proyecto, porque yo creo que es la base para entender cómo interactuamos con las audiencias, que cómo vamos a representar, es decir, como unas conversaciones sobre el pluralismo y la representación en la pantalla. Estamos haciendo un ejercicio diverso donde queremos poner en la pantalla esas voces, esas personas que normalmente o tradicionalmente no aparecían, ni hablaban, ni eran parte de. No porque no existieran en la sociedad, solo que los relatos mediáticos, ¿no? Como que eran los más poderosos, no les tomaban en cuenta. Aquí tenemos otra mirada, queremos descentralizar esos relatos hegemónicos tradicionales y ampliarlos a todas las voces hoy presentes, que pasan muchas por diversidades que tienen que ver con identidad y género. Entonces, eso es un ejercicio que hay que hacer desde aquí para saber y cuidar el uso del lenguaje, la manera como abordamos esto, como hablamos de los cuerpos y hacerlo, y esa ha sido una decisión editorial desde aquí, desde una perspectiva de derechos humanos. Ayer hablábamos de las personas, del acceso a la salud en personas trans, la política pública, no desde un tema ideológico, no desde un tema de mi opinión, yo como María Paula, no de si yo me siento que estoy en la paleta de un activismo pro, no, en términos de derechos humanos como son reconocidos en fallos, en la misma Constitución algunos, pero sobre todo en los fallos de los últimos 15 años que han ido reconociendo poco a poco
y son históricos, ¿no? Derechos que pasan por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos de la población, de matrimonio, de, bueno, todo lo que hace, o lo que ha pasado en Bogotá y que la hace una ciudad, tal vez la más en Bogotá, como la más fuerte en este tipo de políticas diversas, ejemplarizantes para muchos países de la región. Entonces es desde ahí que nos paramos, no desde un debate moral, no desde un debate religioso, no desde un debate, ¿no? Los derechos son los derechos, los fallos son los fallos, ¿no? Uno tiene derecho a muchas opiniones, pero no tiene derecho a hechos, ¿sí? Como periodista, los hechos son los hechos, los fallos son los fallos, y las opiniones que nosotros tengamos sobre eso es otro asunto. Entonces, es desde ahí que hemos tratado de comunicar y creemos que es el camino para entablar con los y las ciudadanas un debate desde ahí, no desde sus propias eh, perspectivas ya más atravesadas pues, por lo que creen y piensan, que tienen derecho a hacerlo, ¿no? Tienen derecho a pensar distinto, a disentir, a no estar de acuerdo, a tener opiniones de distinto índole, pero ¿no? Que no es lo que nosotros queremos comunicar desde el proyecto. Nos decías al comienzo, María Paula, que estamos en el empeño con esta propuesta de ayudar a cualificar la información de la ciudad, a entender lo que pasa y a encontrarle sentido a lo que nos pasa. ¿Por qué pasa esto? Esto nos obliga como ciudadanos a responder. Una vez que yo entiendo y que le encuentro sentido a esto, digo, es que esto es así, yo tengo que tomar decisiones, pero decisiones ya informadas. Decisiones informadas, y creo que es muy afortunado que este programa, esta propuesta, este paquete de propuestas de capital se esté dando en un año en el que vamos a elegir ediles, vamos a elegir concejales, vamos a elegir alcaldesa, vamos a elegir alcaldesa o alcalde, vamos a elegir gobernador o gobernadora y vamos a elegir a mandatarios regionales. En esa perspectiva, y sobre todo pensando en la Bogotá del futuro, en lo que viene, ¿qué tipo de temas están ahí haciendo fila para que como electores tomemos nota y digan, este tema me interesa, voy a entenderlo bien? ¿Qué otros temas vienen? Bueno, pues lo primero para esto que hablas de la cualificación es que como Bogotá es una ciudad de datos abiertos, como ninguna otra en el país, ¿no? Que tiene unos archivos y genera una data sobre lo que nos pasa en distintos temas, y para allá voy a responder la pregunta, ¿no? Tenemos más de 20 observatorios en la ciudad, aliados a las secretarías, en temas de salud, movilidad, poblaciones diversas, por supuesto la Secretaría de la Mujer, lo que tiene que ver con el territorio y el agua, por ejemplo, ¿no? Y todo eso está en tiempo real viviendo de manera más macro, no solamente la historia pues del ciudadano que le pasa, que humaniza eso y que es muy importante, ¿no? Para poder entender cómo es que nos impactan ciertas políticas, pero que también es capaz de hacer como un zoom out y revisar en grande las decisiones que se pueden estar tomando en una localidad impactan a otra, o la construcción de un complejo en un sitio puede impactar el agua y el tratamiento residual de basuras que tiene un impacto en todas las demás personas. Entonces, tratamos de hacer esa mirada hacia afuera y entendiéndola y llevándola a historias pues, humanas que nos acerquen esa realidad. Y creemos que entonces en un año electoral, pues todos esos datos van a ser muy relevantes porque van a ser las conversaciones que probablemente les van a hacer como pregunta y como campaña a quienes estén aspirando a cualquiera de estos cargos. Y uno, pues tiene que ver con la movilidad en Bogotá. Eso es un gran tema que va a ser seguramente estructural, ¿no? Las decisiones. Y no hablo solo del metro, la movilidad en general, porque eso tiene que ver también con la construcción pues con la infraestructura, la malla vial, ¿no? Que va más allá pues del sistema masivo de transporte, que seguramente seguirá avanzando por arriba o por abajo de alguna otra forma en la ciudad. El asunto de los cuerpos de agua en Bogotá, me refiero a los humedales, todo lo que ha pasado con la reserva Van der Hamen, famosa, pero como esa hay otras muchas en la ciudad que están determinando el desarrollo de infraestructura, ¿no? Si se entregan o no unas hectáreas de la Van der Hamen para pasar por ahí una vía o para construir, porque Bogotá es una ciudad que ya tocó sus límites en construcción y está buscando las maneras de optimizar ese poco suelo de alguna manera que le queda. Yo creo que hay una discusión grande, y la tenemos también nosotros, alrededor del patrimonio
material e inmaterial, que cruza otras agendas. Me refiero al San Juan de Dios, me refiero a ciertos lugares museales, a lo que va a pasar con los héroes, a lo que va a pasar con distintos lugares donde uno dialoga como con la historia en la ciudad y que pues son suelos que se están pensando, ¿no? Si se les dan otros usos. Y es algo, en la administración pasada, pues se pensó convertir los columbarios en unas canchas de deporte. Entonces hay una suerte de tensión entre ciertos lugares, muchos de ellos con carga patrimonial, y proyectos de modernización. Entonces nosotros precisamente hoy que es jueves, vamos a hablar del lugar que tiene el patrimonio cultural material y inmaterial para los ciudadanos en Bogotá. Anticipándonos a todas estas, o para lo que nosotros vemos es como preparar un terreno fértil en la información para cuando lleguen esos debates y entonces caigan como en una tierra que no tiene, que tiene más semillas en donde crecer estos diálogos. Un proyecto como este necesita un equipo muy calificado y sabemos que lo tiene. Una muy breve referencia para terminar sobre ese excelente equipo que se ha logrado consolidar, porque me parece que es un equipo de lujo, María Paula. Lo es, y para mí es un orgullo contar con estas personas y liderar como la apuesta editorial de ahora, junto con Santiago Rivas y toda su parte creativa y sonora que suma al proyecto, Andrés Páramo como jefe de redacción, por supuesto Yamil Palacio, que es quien conduce la misión del mediodía y va llevando estas voces expertas a su mesa para dialogar, también con los periodistas, estas multimedia es muy importante, que pues son todos los que preparan los insumos con los que trabajamos. En eso tenemos además asesores en datos, como es Miriam Forero, también está en investigación, que es Santiago de Narváez, la periodista multimedia Laura Chambueta, que a su vez está trabajando con nosotros en la puesta de YouTube para jóvenes, para esas audiencias de estudiantes y que queremos se conecten con los contenidos de ahora. Y pues por supuesto no puedo dejar de mencionar a todo el equipo de editores y editoras del proyecto y que junto con la tropa técnica hacen posible que todos nuestros contenidos fluyan de una pantalla a otra. Tropa, me gusta la palabra porque esto es para guerrear en el competitivo mundo de la información, con información de calidad. Estoy seguro que este va a ser un muy buen aporte en este año electoral para comprender mejor a Bogotá. Muchos éxitos, arrancaron muy bien a mi modo de ver como defensor, te lo digo, como periodista. Muchos éxitos con este proyecto, Paula, y gracias por haber estado aquí con nosotros en Audiencias Capital. A ti, Carlos, muchas gracias. Creo que además dialogar con las audiencias y tener un espacio así de defender y también de autoevaluarnos es fundamental para la libertad de prensa. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Recuerden que en este correo ustedes pueden opinar sobre un programa que acaban de ver en Capital, hacernos saber cuáles hechos importantes para ustedes necesitan una cobertura informativa permanente, evaluar el trabajo de nuestros presentadores, de nuestras presentadoras. También pueden darnos su punto de vista sobre los programas que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Ya saben que son muchas las oportunidades y posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Nos alegraría que se animen a escribirle a María Paula, también la directora de Ahora, con quien acabamos de conversar, sugiriéndole temas y análisis sobre Bogotá región. Para María Paula y su equipo de trabajo sería muy importante saber cuáles son las preguntas que ustedes como audiencia se están haciendo hoy sobre Bogotá. Por ejemplo, en materia de movilidad, de contaminación, de criminalidad, de acceso a la información o sobre la calidad de los servicios públicos, las barreras de acceso a la información o sobre las decisiones que se toman en el Consejo Distrital o en las juntas administradoras locales. O quizá también sobre los bienes y servicios que la administración ofrecería para las personas en condiciones de vulnerabilidad. En fin, son muchos los temas de los cuales deberíamos tomar en este proyecto informativo y de análisis. Los espero el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.